esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. En el día de ayer estuvimos hablando de algo que resulta ser una emergencia y que lo hicimos para llevar conocimientos a la familia dominicana, que fue el sangrado digestivo rectal, el sangrado rectal por el recto, sangre roja o hematoquexia por el recto, las diferentes causas y el peligro de la detección temprana del cáncer colorectal, que es el más frecuente que se presenta en todo el trayecto del intestino grueso o colon. El cáncer colorectal ocupa más del 65% de los cánceres de colon, están en esa región, y hablamos de este tipo de sangrado y de todas las causas. Como es un tema tan largo, lo quisimos dividir en dos partes, y en la mañana de hoy y en la madrugada de mañana, con la gracia de Dios, pues vamos a enfocar el sangrado digestivo de las vías digestivas superiores. Es un sangrado importante que puede llevar a un shock hipovolémico y debemos tener la conciencia, tal como explicábamos ayer, que todo sangrado que sale por un orificio natural del organismo debe ser investigado. De manera que el sangrado digestivo superior será nuestro tema central en el día de hoy, inmediatamente después de esta pequeña pausa. Sin lugar a dudas, el sangrado digestivo superior o inferior es una verdadera emergencia médica. En el día de ayer estuvimos tratando y enfocando de llevarle la conciencia de nuestros amables televidentes el peligro que conlleva cualquier tipo de sangrado que ocurra por cualquier orificio natural del organismo, llámese oído, llámese nariz, epistaxis, el vómito de sangre, que es la hematemesis, que es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, el sangrado rectal, el sangrado en la orina, que es la hematuria, y el sangrado que puede ocurrir desde el punto de vista vaginal en la mujer, que es la metrorragia. El sangrado digestivo superior es más bien, sobre todas las cosas, una verdadera emergencia que debe ser atendida inmediatamente. Es la expulsión de sangre a través de un vómito, que puede ser cantidad considerable, que es lo que denominamos una hematemesis. Diversas causas pueden producir un sangrado digestivo alto. Y vamos a catalogar que el sangrado digestivo alto es el que ocurre desde el inicio del esófago, que está detrás, por delante de la tráquea, en la parte anterior de la garganta, hasta la unión esófago-gástrica, que es el sangrado digestivo por una erosión en el esófago, el sangrado del estómago, primera, segunda y tercera porción del duodeno, y hasta el ángulo de Treitz, que está exactamente en la tercera porción del duodeno. De ahí hacia arriba se denomina sangrado digestivo bajo. Por debajo del ángulo de Treitz, es decir, intestino delgado, yeyuno, ilion, 8 metros de intestino delgado tenemos, donde se absorben la gran cantidad de los alimentos y nutrientes que ingerimos diariamente, fundamentales para el proceso de la nutrición del organismo, y el ilion terminal, que también puede producir, y el sangrado que puede ocurrir en la parte final del tracto digestivo, que es el intestino grueso o colon. De manera que el intestino, en el ángulo de Treitz, de ahí hacia arriba, muchas causas pueden producir sangrado. Vamos a mencionar las personas que ingieren gran cantidad de alcohol o que hacen cualquier tipo de afección que produzca vómitos repetitivos. Esto puede producir el esfuerzo de la arcada, sobre todo el que se realiza durante una posterior a una gran ingestión de alcohol o de medicamentos irritantes. Ese esfuerzo en forma frecuente puede rasgar el tercio inferior del esófago, produciendo lo que denominamos el síndrome de Mallory-Weiss, que puede producir vómitos importantes que pudiera llevar incluso a un shock polémico. De manera que el síndrome de Mallory-Weiss, que es la repetición fuerte de las arcadas por ruptura del tercio inferior de una parte del esófago por ese esfuerzo que se realiza cuando contrae el diafragma, se denomina síndrome de Mallory-Weiss. En la esofagitis péptica, es decir, la persona que intenta cualquier tipo
de suicidio desde el punto de vista psiquiátrico que ingieren lejía, los niños que accidentalmente pueden ingerir cualquier tipo de tóxico en forma involuntaria. Por eso los padres tienen que tener un verdadero seguimiento de todo lo que significa la parte inferior del esófago. La lejía o el cloro y sustancias irritantes los pueden generalmente en el adulto en forma voluntaria, personas que desgraciadamente intentan quitarse la vida, o el niño que lo haga accidentalmente. Esto es una emergencia médica porque además de que puede producir sangrado, va a producir una esofagitis cáustica, es decir, el esófago se va a inflamar y va a cerrar su luz y el paciente no va a poder tragar. Todo lo que come va a vomitarlo con mucho dolor por la quemadura que produce esa sustancia en el esófago. Luego en el estómago tenemos las gastritis, sobre todo las gastritis erosivas. Hay una gran cantidad de personas que nos están mirando que son dependientes de antiinflamatorios no esteroideos, no indicados por un médico, sino que lo compran porque le duelen las articulaciones, las personas de edad que son más frecuentes que presentes. Ahí estamos mirando un sangrado importante en el antro del estómago, en la parte que va a donde entra la primera, segunda y tercera porción del duodeno. Entonces, ese tipo de personas que tiene mucho dolor de cabeza, que sufre de jaqueca, que comienzan a doler las articulaciones ya después de los 60, 65, 70 años, pues comienzan a tomar indiscriminadamente los antiinflamatorios no esteroideos, que son el ibuprofén, medicamentos que tengan tipo Voltaren, tipo diclofenac, los diclofenac, no quiero decir nombres comerciales, el diclofenac y sus derivados, los analgésicos en sentido general que no tienen cortisona, tienden a irritar la mucosa gástrica y pudieran producir un sangrado en sábana o una gastritis erosiva que pudiera ser un sangrado importante. Hay muchas personas que tratan de cuidar su corazón porque hay promociones que dicen que si usted se toma una aspirinita todos los días, pues entonces va a salvaguardar la salud de su corazón. Pero esto debe ser indicado por su cardiólogo. No vaya a una farmacia y lo compre porque desgraciadamente aquí usted compra lo que usted quiera, menos los medicamentos controlados o los opiáceos o los medicamentos derivados de la benzodiazepina, pero generalmente el resto de los medicamentos son de libre acceso a cualquier persona y el uso indiscriminado de ácido acetilsalicílico para cuidar su corazón, si bien es cierto que se dice que la aspirina es beneficiosa, hay contradicciones en ese sentido, pero indicada por un cardiólogo y en personas que tengan en realidad problemas cardiovasculares. En muchas oportunidades el paciente ingiriendo las aspirinas con el estómago vacío va produciendo erosiones en la mucosa gástrica que pudiera producir un sangrado digestivo importante. Hay dos tipos de manifestaciones que deben hacer pensar al paciente y al médico, sobre todo cuando acude a la emergencia, que no necesariamente el sangrado digestivo alto es producto de un vómito rojo de sangre. Hay veces que el paciente no vomita y esa sangre que se produce en el tracto digestivo superior se digiere, transcurre todo el trayecto en la medida que va expulsándose hasta llegar y botarlo en forma de borra de café, que es lo que denominamos melena. La sangre roja o la sangre que denominamos hematoquexia, color vinoso, es una sangre que ocurre en el tracto digestivo bajo. Sin embargo, los sangrados que pueden ocurrir por una gastritis erosiva, por una úlcera sangrante que no haya el paciente necesariamente haber vomitado, esa sangre va a salir y ese trayecto de esa sangre descompone la hemoglobina y la va a convertir en color negruzco como borra de café. Esas evacuaciones, de ahí la importancia que siempre insistimos en que los pacientes deben mirar a lo que sale de su organismo. Hay gente que lee un periódico, hace sus necesidades, se higieniza y le da sin mirar. Y usted puede estar sangrando. Entonces, hay la necesidad de que si usted ve sangre roja o ve sangre negra, ve una evacuación negruzca como borra de café, eso implica y se siente débil, comienza a estar sudoroso de un sangrado digestivo alto activo. Y esto es sumamente peligroso. Y queremos llamar la atención del sangrado que ocurre en una forma muy lenta, que va produciendo una anemia crónica, que es un signo importante de una tumoración que se ha ulcerado, sea en la parte superior, en el estómago, en el intestino delgado o en el colon, que es lo que denominamos sangre microscópica. Usted está mirando sus evacuaciones en forma normal, color marrón, evacuando todos los días, pero como va sangrando muy lentamente, el sangrado se convierte en microscópico. Y el paciente paulatinamente o en un fortuito examen de un simple hemograma
vamos a notar una hemoglobina baja, vamos a encontrar unos eritrocitos o glóbulos rojos disminuidos, vamos a encontrar el hematócrito bajo, lo que implicaría que el paciente está sangrando muy lentamente y que este paciente debe ser investigado. No obstante, volviendo a lo de la aspirina, no se automedique, haga que su médico cardiólogo le diga si usted la necesita. El tomarlo en una forma indiscriminada pudiese producir una gastritis erosiva que es fundamental. La última tema que queremos tratar del peligro del sangrado, aunque esto llevaría un programa importante, es los pacientes que tienen insuficiencia hepática crónica, que producen por el mal funcionamiento del hígado o por una cirrosis hepática por exceso de haber tomado alcohol muchos años o por la presencia de un virus de hepatitis B o hepatitis C o por una hepatitis fulminante que haya evolucionado y que haya una descompensación, lo que significa que el paciente se le pone el vientre grande, que se denomina ascitis, los ojos amarillos, que se denomina ictericia, las evacuaciones se van a convertir blancuzcas y esa hipertensión portal, por la gran fuerza que hace esas arterias por fluir esa sangre al hígado y el hígado regurgitarlas porque está totalmente inhabilitado el hepatocito, produce lo que denominamos hipertensión portal, como cuando usted le pone un torniquete para sacarle sangre y eso va al esófago, dilata las venas que irrigan el tercio inferior del esófago y es lo que denominamos varices esofágicas. Un vómito cruento de esto puede ocasionar una muerte súbita, inmediata, con un shock hipovolémico, con una gran pérdida de sangre y el paciente caer en un shock y muerte. Esto es una emergencia médica. Hay tratamiento desde el punto de vista endoscópico para ligar las varices, pero implica que además del sangrado hay un mal funcionamiento total del hígado y no está respondiendo. De manera que estas son las principales causas que pudieran producir un sangrado digestivo alto. Es un tema muy amplio y hoy hemos querido dar unas pinceladas de tanto lo que significa el sangrado bajo como el sangrado superior. Haremos un programa especial del sangrado variceal, el que se produce exclusivamente cuando hay una hipertensión portal. Vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes con la forma de tratamiento de una emergencia médica como es un sangrado digestivo de la parte superior. Finalmente, una vez tenemos el diagnóstico de un sangrado digestivo agudo, el tratamiento es de emergencia. El paciente debe ser llevado a la unidad de cuidados intensivos, debe canalizársele una vena, presión y signos vitales importantísimos, preparar el paciente para una endoscopía de emergencia. Mediante la endoscopía, que puede ser terapéutica, podemos detener el sangrado. Hace 10, 15, 20 años hay muchas personas que tuvieron una úlcera sangrante, que la úlcera péptica es otra de las causas importantísimas y vitales de un sangrado digestivo superior, y había que llevar a ese paciente al quirófano. Con los avances de la endoscopía moderna, un sangrado digestivo que causaba una mortalidad por encima de un 70% ha sido reducida a menos de un 5%, dependiendo que no haya un resangrado y dependiendo la arteria o vena que esté tocada en la forma en que se produzca el sangrado. A través del endoscopio podemos localizar el lugar donde el paciente está sangrando profusamente, introducir un catéter a través del mismo endoscopio y esclerosar el vaso que está sangrando y detenerlo inmediatamente en la emergencia de la clínica y por un endoscopista capacitado. A través de ese endoscopio se introducen una guía que inyecta sustancias esclerosantes que para el sangrado, que generalmente se usa epinefrina o adrenalina, y el paciente debe parar su sangrado. Se deja en observación 24 o 48 horas, dándole seguimiento a sus hematócritos, a sus signos vitales, y el paciente debe permanecer monitorizado para confirmar que el sangrado digestivo ha sido detenido. Gran parte de los pacientes que son sometidos a este procedimiento de emergencia salen satisfactoriamente sin que el sangrado ocurra nuevamente. En casos esporádicos, pues puede haber un resangrado y 24 o 48 horas después se puede intentar una nueva endoscopía, pero el pronóstico es bueno si se actúa a tiempo.
Esto va a ir acompañado, si usted ve sangre en vómitos que tenga, acuda de inmediato a la emergencia médica. Esta es la diferencia entre la vida y la muerte. El paciente, además de ver la sangre, va a comenzar a sentirse, en la medida que baja la volemia es el volumen de sangre que está circulando en todo el organismo, en la medida que la persona va perdiendo sangre a través del sangrado, vómito o melena o evacuaciones oscuras o negras, pues va a evolucionar muy satisfactoriamente con este procedimiento milagroso, diríamos, con los avances que está teniendo la endoscopía, que va a solucionar ese problema del sangrado digestivo superior y en muchas oportunidades del sangrado digestivo inferior. Próximamente hablaremos de la hipertensión portal y del sangrado en el intestino delgado, que era una zona ciega, pero que con la cápsula endoscópica que ya está en el país, con el enteroscopio de doble balón del profesor Yamamoto japonés, el intestino delgado ya es visible y ese sangrado también tiende a ser también controlado satisfactoriamente sin cirugía, pero es importante que hagamos el diagnóstico precozmente. Todo sangrado digestivo va a producir en el paciente los signos de shock, sudoración profusa, sensación de debilidad, pérdida de conocimiento, lo que implica que en la gravedad en que el paciente presente esos síntomas que acabamos de mencionar, con hipotensión y taquicardia, porque el corazón quiere bombear y no encuentra sangre porque le está perdiendo, va a ser, vuelvo a reiterar, la diferencia de que está el paciente en estado delicado y que amerita de una unidad de cuidado intensivo y de intensivistas. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, si das pescado a un hombre hambriento, le nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida. Popular, siempre a tu lado, presentó